Hola, mi nombre es Alexa Chacón Ortega y a continuación voy a presentar la formulación del medio de cultivo para la producción de bacterias promotoras de crecimiento vegetal en biofertilizantes. Pero para todo esto, creo que a todos aquí de pequeños nos decían que una dieta con los nutrientes necesarios iba a lograr nuestro correcto crecimiento y desarrollo, pues lo mismo aplica con los microorganismos. La composición de un medio de cultivo enriquecido con los micro y macronutrientes necesarios es fundamental para la producción de microorganismos promotores de crecimiento vegetal en biofertilizantes. Sin embargo, actualmente no cuentan con una composición definida. Es por esto que se formuló un medio de cultivo para un bioreactor en lote con el fin de potencializar el proceso de crecimiento de dichas cepas presentes en la muestra de microorganismos locales activados de la Escuela de Tlayote. Aquí se muestra la composición de dichos medios, donde se varía la fuente de carbono entre los isómeros glucosa y fructosa. A grandes rasgos, la metodología realizada fue la siguiente. Se preparó el inóculo que se le iba a suministrar a los matraces de medios de cultivo con glucosa y fructosa para inocular y después poder analizar la cinética microbiana del cultivo e identificar los microorganismos presentes. Posteriormente, este se escaló al bioreactor. A continuación, se muestran los gráficos de consumo de sustrato conforme la biomasa aumentaba con respecto al tiempo, en referencia a las cinéticas de los matraces, donde se puede observar que el medio con glucosa como fuente de carbono presenta una concentración de biomasa final mayor que el medio con fructosa, teniendo un resultado de mayor porcentaje de eficiencia. Con esto se demostró cierta afinidad por la glucosa como fuente de carbono. Sin embargo, en el medio con fructosa se puede observar una mayor velocidad de crecimiento de los microorganismos y, por tanto, un menor tiempo de duplicación celular. Esta disparidad en la metabolización de las dos fuentes de carbono en las bacterias se pudo deber a varios factores, incluido el genoma de cada especie bacteriana en específico, sus respectivas vías metabólicas o incluso las condiciones ambientales. Finalmente, después de que la cinética microbiana alcanzara la fase estacionaria en aproximadamente 5 horas, se calcularon los parámetros cinéticos presentados en la tabla. Al tener porcentajes de eficiencia muy altos en el medio con glucosa, se procedió a escalarlo al bioreactor, tal y como se mencionó en la metodología, inoculando un cultivo de Bacillus subtilis de las muestras del lixiviado y supermagro de la Escuela de Tlayote. En el gráfico se muestra el comportamiento de la producción de biomasa y consumo de sustrato en el bioreactor, donde se puede observar cómo se consumió más de la mitad del sustrato presente después de su fase de adaptación, demostrando que el medio se puede escalar de diferentes concentraciones, condiciones de cultivo y volúmenes. En las pruebas bioquímicas de identificación de microorganismos se detectaron presuntas especies de Azotobacter, Bacillus, Rhizobium y Azospirillum, las cuales comparten capacidades como la producción de enzimas nitrogenasas que permiten fijar el nitrógeno atmosférico, la fermentación de fuentes de carbono como las que se usaron en los medios y el mecanismo de solubilización de fosfatos. Con todos estos datos se concluyó que las dos fuentes de carbono de los medios formulados son eficientes, por lo que su combinación es viable. Así que se planteó una solución sustentable con el uso de residuos de fruta y comida, como cáscaras de cítricos, plátano, huevo, funcionando como alternativas para las distintas fuentes que contengan nutrientes similares o iguales a los del medio de cultivo realizado, las cuales se presentan en la tabla. En esta diapositiva se muestran los cálculos realizados de manera empírica, tomando en cuenta lo reportado en la literatura, donde se estima que se tiene que usar 59 gramos de fruta en un litro de mezcla. Finalmente, se propone el diseño de un bioreactor por lotes alimentados discontinuo, en donde se suministre sustrato constantemente pero no cuente con una salida. Esto permitirá la implementación de un tubo de entrada en los contenedores que ya cuentan con un sistema de aireación similar a los de la Escuela de Laguna. Esto se emplea para aumentar la concentración de microorganismos, manteniendo la fase exponencial por 2 semanas aproximadamente. Para esto se presentan 3 recomendaciones en la agitación. La primera es continuar con el uso de su bomba, pero aumentando el tiempo a 5 días de la semana por 30 minutos. La segunda es una agitación neumática por un tubo con orificios dentro del tanque con acceso superior al que esté conectado a la bomba. Y finalmente se propone una agitación mecánica por medio de un tubo adicional con agujeros, siguiendo un movimiento de agitación manual vertical, es decir, dentro y fuera del contenedor. Ambas propuestas son factibles debido a que ya se cuenta con los presuntos materiales y son de fácil implementación, tanto manualmente como económicamente. Con esto, me gustaría concluir que la información brindada por la organización socioformadora fue suficiente. Eso sería todo, muchas gracias.